Hace 6 meses, Valentina Castellanos albergaba un sueño que parecía imposible: bailar el vals en su fiesta de 15 años. El problema no era el dinero. Su madre era millonaria, dueña de 15 exclusivas tiendas de ropa por todo México. El verdadero obstáculo era que Valentina había nacido sin brazos. 4 diseñadores de renombre, después de cobrar 50,000 pesos, le confirmaron a su madre lo inevitable: imposible. Hoy les voy a contar cómo una trabajadora del hogar, con 3,000 pesos ahorrados de su propio salario y una máquina de coser de 1972, logró lo que ningún diseñador universitario pudo siquiera imaginar. Pero antes de continuar, necesito que comprendan algo muy importante. Esta historia no se trata de un simple vestido. Se trata de lo que sucede cuando alguien decide que el sueño de otra persona vale más que su propio descanso. Si alguna vez sentiste que el mundo te decía que no podías, quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar por completo tu forma de ver a las personas que limpian tu casa. Valentina nació el 3 de marzo de 2010 en el Hospital Ángeles de Guadalajara. Patricia Castellanos, su madre, tenía 33 años. Era gerente regional de una cadena de tiendas de ropa. Trabajaba 14 horas al día. Viajaba 3 semanas al mes. Ganaba más varo del que podía gastar. Cuando los médicos le informaron que su hija había nacido con una condición llamada amelia bilateral congénita, Patricia no entendió. Se lo explicaron con palabras más sencillas. Su hija no tenía brazos, ni antebrazos, ni manos, solo 2 pequeños muñones, donde deberían comenzar los hombros. Patricia lloró durante 3 días seguidos. Después dejó de llorar y comenzó a trabajar aún más. Contrató a las mejores nanas, a los mejores terapeutas ocupacionales, a los mejores maestros particulares. Compensaba su ausencia con dinero. Y el dinero, hay que admitirlo, solucionaba muchas cosas. Valentina aprendió a escribir con los pies a los 4 años. A los 6, dominaba la computadora usando los dedos de los pies con una velocidad que avergonzaba a sus compañeros. A los 8, ganó su primera medalla de oro en natación paralímpica juvenil. A los 10, pintaba cuadros con técnica de óleo que se vendían en galerías de arte. Valentina no era una niña discapacitada. Era una niña con una capacidad diferente, que había transformado cada limitación en una oportunidad. Pero había algo que la plata de Patricia no podía comprar, algo que todos los terapeutas del mundo no podían enseñar, algo que Valentina deseaba más que cualquier medalla o cualquier cuadro vendido. Quería bailar el vals de sus 15 años. Parece un sueño pequeño. Parece algo insignificante comparado con nadar o pintar, pero para Valentina no lo era, porque había visto a sus amigas bailar en sus 15 años. Había visto cómo sus padres las tomaban de la cintura, cómo giraban con sus vestidos enormes, cómo el mundo se detenía por 4 minutos, mientras la música las envolvía, y ella quería eso. Quería sentir que el mundo se detenía para ella. Quería usar un vestido enorme, quería girar hasta marearse, quería que su padre, aunque estuviera divorciado de su madre, la sostuviera mientras bailaban. El problema era el vestido. Los vestidos de quinceañera tradicionales tienen una estructura específica. Necesitan tirantes, mangas, algo que los sostenga en la parte superior del cuerpo. Sin brazos, sin hombros desarrollados, sin la estructura muscular que permite que un vestido se mantenga en su lugar. Era técnicamente imposible crear un vestido que no se cayera mientras Valentina bailaba. Patricia contactó a 4 diseñadores. El primero cobró 8,000 pesos por 3 reuniones y un boceto que nunca funcionaría. El segundo cobró 15,000 pesos y sugirió que Valentina usara prótesis cosméticas debajo del vestido. Valentina se negó rotundamente. Ella quería bailar tal como era.
no disfrazada de algo que no era. El tercer diseñador cobró 12,000 pesos y propuso un vestido con estructura rígida, casi como un corsé de metal, que se sostenía solo pero no permitía movimiento. Valentina no podría girar, no podría bailar, solo podría estar parada como una estatua. El cuarto diseñador fue el más caro, 15,000 pesos. 3 meses de trabajo. Un prototipo que se desarmó la primera vez que Valentina intentó dar un giro completo. 50,000 pesos gastados. 4 profesionales con años de experiencia. 0 resultados. Patricia estaba desesperada. Y Valentina, por primera vez en 14 años, había dejado de creer que todo era posible. Una noche de febrero, 3 meses antes de la quinceañera programada, Valentina se encerró en su cuarto. No salió a cenar, no respondió mensajes. Patricia estaba en un viaje de negocios en Monterrey. La única persona en la casa era Guadalupe Hernández, la señora de la limpieza que trabajaba para la familia desde hacía 3 años. Guadalupe tenía 52 años. Era viuda, venía de Oaxaca. Antes de trabajar limpiando casas, había sido costurera durante 25 años en un taller de vestidos de quinceañera en la Ciudad de México. El taller cerró durante la pandemia. Guadalupe perdió su trabajo, sus ahorros, y tuvo que empezar de nuevo a los 49 años. Nadie en la casa de los Castellanos sabía esto. Para Patricia, Guadalupe era la señora que limpiaba. Para Valentina, era la señora que a veces le preparaba el desayuno cuando las nanas no llegaban a tiempo. Nadie le había preguntado su historia. Nadie sabía que guardaba una máquina de coser Singer de 1972 en su pequeño departamento de Iztapalapa. Nadie sabía que seguía cosiendo vestidos gratis para niñas de bajos recursos en su tiempo libre. Y nadie sabía que Guadalupe había tenido una hija. Se llamaba Lupita. Tenía parálisis cerebral. Murió a los 12 años, hace una década, por complicaciones respiratorias. Antes de morir, Guadalupe le había cosido un vestido de primera comunión adaptado, un vestido que no necesitaba que Lupita pudiera mover los brazos, un vestido que se sostenía con un sistema de arneses invisibles que Guadalupe había inventado después de meses de prueba y error. Esa noche de febrero, Guadalupe subió a dejar ropa limpia en el cuarto de Valentina. Escuchó el llanto antes de tocar la puerta. Tocó suavemente. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. «Mija, voy a dejar tu ropa aquí afuera». No hubo respuesta. Solo más llanto. Guadalupe podría haberse ido. Ese era su trabajo: limpiar, dejar la ropa, irse. No le pagaban para consolar a la hija de su empleadora. No le pagaban para preguntar qué pasaba. No le pagaban para involucrarse. Pero Guadalupe escuchó ese llanto y recordó otro llanto. Un llanto de hace 10 años. Un llanto de una niña que también creía que había cosas que nunca podría hacer. «Mija, soy Guadalupe. Si quieres hablar, aquí estoy». Pasaron 30 segundos. Después, la puerta se abrió. Valentina estaba sentada en el piso de su cuarto, rodeada de bocetos de vestidos, fotografías de quinceañeras de sus amigas y una laptop abierta con videos de valses. Tenía los ojos rojos, las mejillas mojadas y una expresión que Guadalupe reconoció inmediatamente. Era la expresión de alguien que había dejado de creer en lo posible. «No me van a hacer el vestido», dijo Valentina sin mirarla. «Nadie sabe cómo». Guadalupe no dijo nada. Se sentó en el piso junto a Valentina. Miró los bocetos, miró las fotografías, miró los videos. Y entonces vio algo que ningún diseñador había visto. Vio que Valentina no quería un vestido normal con modificaciones. Valentina quería un vestido que la abrazara. Un vestido que se moviera con ella. Un vestido que no intentara esconder lo que le faltaba, sino que celebrara lo que tenía.
Guadalupe cerró los ojos. Recordó el vestido de Lupita. Recordó los 12 puntos de anclaje. Recordó cómo el arnés invisible distribuía el peso. Recordó cómo su hija había girado una sola vez, el día de su primera comunión, con una sonrisa que todavía veía cuando cerraba los ojos. «Mija», dijo Guadalupe abriendo los ojos, «¿cuál es tu canción favorita para el vals?» Valentina la miró confundida. Era la primera vez que alguien le preguntaba sobre la canción en lugar de preguntarle sobre el problema. «Tiempo de vals», respondió Valentina. «¿De Chayanne?» Guadalupe asintió. Se levantó. Recogió uno de los bocetos rechazados. Lo miró durante un largo momento. Después lo volteó y empezó a dibujar algo en el reverso. Valentina observó sin entender. Guadalupe estaba dibujando líneas, puntos, flechas. No parecía un vestido, parecía un diagrama de ingeniería. «¿Qué es eso?», preguntó Valentina. «Es un arnés», respondió Guadalupe sin dejar de dibujar. «Invisible, va por dentro del vestido, se ancla en 12 puntos de tu espalda y tus hombros. Distribuye el peso para que el vestido no dependa de tirantes ni mangas. Puedes girar, puedes bailar, puedes moverte». Valentina se acercó al dibujo. Sus ojos se abrieron. «¿Usted sabe hacer vestidos?». No era una pregunta, era una afirmación. Guadalupe dejó de dibujar. La miró directamente. «Fui costurera 25 años. Hice vestidos de quinceañera para cientos de niñas. Y hace 10 años hice un vestido especial para mi hija. Ella tampoco podía usar vestidos normales». Guadalupe no dijo más. No hacía falta. Valentina entendió. «¿Por qué nunca dijo nada?», preguntó Valentina. «A mi mamá, a los diseñadores. ¿Por qué no dijo que sabía?». Guadalupe sonrió tristemente. «Porque nadie preguntó, mija. Nadie pregunta a la señora que limpia». Esa noche, algo cambió. No en la casa, no en el trabajo de Guadalupe. Cambió en un pequeño cuarto de una niña sin brazos que de pronto tenía esperanza. Pero había un problema enorme. Patricia no sabía nada. Los diseñadores habían fracasado oficialmente. La quinceañera estaba programada para mayo. Eran febrero. Quedaban 3 meses. Y Guadalupe no podía simplemente presentarse diciendo que ella podía hacer el vestido. Era la señora de la limpieza. No tenía credenciales. No tenía título. No tenía nada que probara que sabía lo que estaba haciendo excepto una máquina de coser antigua y memorias de hace una década. Entonces Guadalupe tomó una decisión. Lo haría en secreto. Trabajaría en su casa, por las noches, después de sus turnos de limpieza. Compraría la tela con su propia plata. Construiría el vestido pieza por pieza. Y cuando estuviera terminado, cuando fuera perfecto, cuando no hubiera duda de que funcionaba, entonces lo mostraría. Valentina estuvo de acuerdo. Era un plan arriesgado. Si Patricia descubría que su empleada estaba haciendo algo a sus espaldas con su hija, probablemente la despediría. Pero para Valentina, el riesgo valía la pena, porque por primera vez en meses, alguien le había dicho que bailaría en su quinceañera, y lo había dicho con los ojos de alguien que había hecho exactamente eso antes. Al día siguiente, Guadalupe empezó su investigación. Visitó 4 tiendas de ortopedia en la Ciudad de México. Estudió arneses médicos. Tomó notas. Dibujó modificaciones. Habló con técnicos que fabricaban prótesis. Preguntó sobre materiales que fueran fuertes pero flexibles, invisibles pero resistentes. Gastó todo el primer mes solo investigando. No compró ni un metro de tela. No cortó ni una pieza. Solo investigó. Diseñó, calculó, en su cuaderno azul, el mismo tipo de cuaderno que usaba para las listas de limpieza. Empezó a documentar todo. Día 1. Visité Ortopedia San Ángel. Día 2. Conseguí muestras de tela elástica. Día 3. Practiqué puntos de anclaje en maniquí prestado. 47 bocetos diferentes.
12 prototipos de arnés en miniatura, 3 visitas a tiendas de telas en La Lagunilla donde nadie preguntaba por qué una señora de limpieza compraba organza francesa. El segundo mes, Guadalupe empezó a coser. Trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde en casa de los Castellanos. Después tomaba 2 camiones y 1 metro para llegar a su departamento en Iztapalapa. Comía algo rápido y de 5 de la tarde a medianoche cosía 7 horas al día, 7 días a la semana. Su máquina Singer de 1972, heredada de su abuela, hacía un ruido que sus vecinos ya conocían. Cuando escuchaban ese ruido, sabían que Guadalupe estaba haciendo algo importante. No sabían qué, no preguntaban. Solo sabían que esa máquina solo funcionaba cuando había un sueño de por medio. El vestido tomaba forma lentamente. Era rosa, no un rosa cualquiera. Era el rosa exacto que Valentina había señalado en una fotografía de revista. Guadalupe había buscado en 9 tiendas diferentes hasta encontrar el tono exacto. La falda era amplia, con capas de tul que permitían movimiento. El corpiño era estructurado pero flexible, reforzado con varillas de plástico en lugar de metal para reducir peso. Y por dentro, invisible desde afuera, estaba el arnés. 12 puntos de anclaje distribuidos en la espalda y los hombros de Valentina. Cada punto estaba cubierto por una almohadilla de silicona médica para evitar irritación. Las correas eran de un material elástico usado en equipos deportivos de alta competencia. Se ajustaban con velcro silencioso y se escondían completamente bajo la tela. El resultado era un vestido que parecía flotar. Un vestido que desafiaba la gravedad, un vestido que no necesitaba brazos para sostenerse. Pero Guadalupe no estaba satisfecha. Un vestido que se sostiene no es suficiente, le dijo a Valentina en una de sus conversaciones secretas. Un vestido de quinceañera tiene que bailar contigo, tiene que girar cuando tú gires, tiene que volar cuando tú vueles. Entonces empezó la segunda fase. Las pruebas de movimiento, una vez por semana. Siempre cuando Patricia estaba de viaje, Guadalupe traía el vestido a la casa de los Castellanos, escondido en una bolsa de ropa sucia. Valentina se lo probaba en su cuarto y practicaban. Gira a la derecha, más rápido. Ahora a la izquierda. Levanta los hombros, bájalos, camina hacia adelante. Ahora hacia atrás. Cada prueba revelaba un problema. Cada problema requería una solución. Cada solución significaba más horas de trabajo nocturno para Guadalupe. Al tercer mes, a 6 semanas de los 15 años, el vestido estaba casi terminado y entonces llegó el día que cambiaría todo. Patricia Castellanos tenía un vuelo programado a Monterrey para una junta de negocios. El vuelo salía a las 7 de la mañana. La reunión era a las 11. Regresaría al día siguiente, pero esa mañana algo pasó. Una tormenta eléctrica canceló todos los vuelos del aeropuerto. Patricia intentó reprogramar. No había opciones hasta el día siguiente. La reunión se pospuso. A las 9 de la mañana, Patricia estaba de regreso en su casa. No había avisado, no había llamado. Simplemente llegó. La casa estaba en silencio. Valentina debería estar en la escuela, pero había pedido permiso para quedarse por un supuesto dolor de estómago. Guadalupe debería estar limpiando, pero no estaba en ninguna de las habitaciones principales. Patricia subió las escaleras. El pasillo estaba en silencio, pero había una luz encendida al final del corredor, una luz que venía del cuarto de costura. El cuarto de costura era un espacio que Patricia nunca usaba. Lo había amueblado años atrás, cuando pensaba que tendría tiempo para hobbies. Nunca lo tuvo. El cuarto llevaba años cerrado, acumulando polvo, olvidado. Pero ahora había luz y había sonido. Un sonido mecánico, rítmico, que Patricia no reconoció inmediatamente. Era el sonido de una máquina de coser.
Patricia caminó lentamente hacia la puerta. Estaba entreabierta. Podía ver sombras moviéndose adentro. Podía escuchar voces, una voz adulta y una voz joven. Y entonces, Patricia empujó la puerta. Lo que vio la dejó paralizada. En el centro del cuarto, rodeada de telas, hilos y herramientas de costura, estaba Guadalupe, su señora de la limpieza, la señora que limpiaba su casa desde hacía 3 años. Estaba sentada frente a una máquina de coser antigua, la más antigua que Patricia había visto en su vida, ajustando algo en un maniquí. Y en el maniquí había un vestido rosa, un vestido de 15 años, un vestido que era, sin duda alguna, el más hermoso que Patricia había visto en su carrera en la industria de la moda. Pero eso no era lo que paralizó a Patricia. Lo que la paralizó fue ver a Valentina. Su hija estaba de pie junto al maniquí, usando una versión del vestido que todavía no estaba terminada. El vestido se sostenía perfectamente sobre su cuerpo sin brazos. No había tirantes visibles, no había mangas, no había ninguna de las estructuras que los diseñadores habían dicho que eran absolutamente necesarias. El vestido simplemente estaba ahí, abrazando a Valentina, sosteniéndola, moviéndose con ella mientras ella daba pequeños pasos de prueba. Y Valentina estaba llorando, pero no era el llanto de febrero, no era el llanto de la derrota, era el llanto de alguien que acababa de descubrir que lo imposible era posible. Guadalupe fue la primera en ver a Patricia. Sus ojos se abrieron con terror. Soltó la tela que tenía en las manos. Se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Señora Patricia, yo puedo explicar. Pero Patricia no escuchaba. Estaba mirando el vestido. Estaba mirando a su hija. Estaba mirando las lágrimas de alegría en el rostro de Valentina. 4 diseñadores profesionales habían fracasado. 50.000 varos gastados. Meses de frustración. Y aquí, en un cuarto olvidado de su propia casa, su trabajadora del hogar había creado lo que ninguno de ellos pudo. Patricia sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era enojo, no era sorpresa, era algo más profundo. Era vergüenza, vergüenza de no haber preguntado, vergüenza de no haber visto, vergüenza de haber asumido que una mujer que limpiaba casas no podía ser también una artista. ¿Cuánto tiempo?, susurró Patricia. Guadalupe no entendió la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas chambeando en esto? Guadalupe bajó la mirada. 127 días, señora. Patricia cerró los ojos. 127 días. Más de 4 meses. 4 meses de trabajo secreto. 4 meses de noches sin dormir. 4 meses de una mujer que ganaba 8,000 pesos al mes, gastando 3,000 de su propia lana en telas para el vestido de una niña que ni siquiera era suya. ¿Por qué?, preguntó Patricia. ¿Por qué hiciste esto? Guadalupe no respondió inmediatamente. Miró a Valentina, miró el vestido, miró sus propias manos, arrugadas por años de trabajo, manchadas de hilo rosa. Porque yo también tuve una hija, señora. Se llamaba Lupita. Tenía parálisis cerebral. Murió hace 10 años. Nunca pudo bailar sus 15 años. Pero cuando tenía 11 años, le hice un vestido de primera comunión. Un vestido que no necesitaba que pudiera mover los brazos. Un vestido que la abrazaba. Guadalupe hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando vi a Valentina llorar aquella noche, vi a mi Lupita. Vi a otra niña con un sueño que todos decían que era imposible, y no pude quedarme sin hacer nada. No esta vez, no otra vez. El silencio llenó el cuarto. Patricia miró a Guadalupe. Miró a la mujer que había limpiado su casa durante 3 años. La mujer a la que nunca le había preguntado su historia. La mujer que había perdido una hija y encontrado otra en la suya. Y entonces, Patricia hizo algo que nunca había hecho en 3 años. Caminó hacia Guadalupe y la abrazó. No fue un abrazo formal,
No fue un abrazo de empleadora a empleada. Fue el abrazo de una madre a otra madre. El abrazo de alguien que finalmente entendía lo que significaba el amor sin condiciones. «Gracias», susurró Patricia. «Gracias por ver a mi hija cuando yo no podía». Guadalupe lloró. Valentina lloró. Patricia lloró. 3 mujeres en un cuarto de costura olvidado. 3 historias diferentes unidas por un vestido rosa y un sueño que ya no era imposible. El día de los 15 años llegó el 15 de mayo. 200 invitados llenaban el salón de eventos más elegante de Guadalajara. Había flores en cada mesa. Había una orquesta de 14 músicos. Había fotógrafos profesionales capturando cada momento. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era Valentina. A las 8 de la noche exactamente, las luces del salón se atenuaron. Los murmullos se silenciaron. Todos los ojos se dirigieron hacia la escalera principal. Y entonces, Valentina apareció. El vestido era rosa. El rosa exacto de la fotografía de revista. La falda era amplia, con capas de tul que parecían nubes. El corpiño brillaba con pequeños cristales que Guadalupe había cosido uno por uno durante las últimas 3 semanas. Pero lo que hizo que 200 personas aguantaran la respiración no era el color, ni el brillo. Era que el vestido flotaba. No tenía tirante, ni mangas. No había ninguna explicación visible de cómo ese vestido se sostenía sobre el cuerpo de una quinceañera sin brazos. Simplemente estaba ahí, perfecto, imposible, pero real. Valentina bajó las escaleras lentamente. Cada paso era medido, practicado, perfecto. El vestido se movía con ella como si fuera parte de su propia piel, como si siempre hubieran estado juntos. Al pie de la escalera, esperándola, estaba su jefe, su padre. Ricardo Castellanos se había divorciado de Patricia cuando Valentina tenía 6 años. No había sido un padre presente. Había pagado la pensión y cumplido con las obligaciones legales. Pero no había estado ahí para los momentos importantes, para las cosas que de verdad contaban. Pero esta noche era diferente. Esta noche había venido desde Cancún, donde vivía con su nueva familia. Esta noche estaba aquí para bailar con su hija, para enmendar un poco el pasado. Ricardo tomó la mano invisible de Valentina. Ella sonrió. Él sonrió también. Una sonrisa genuina. Algo que no le salía muy seguido. Y entonces empezó la música. Tiempo de vals, de Chayanne. La canción que Valentina había elegido hacía 4 meses en una noche de llanto y desesperanza. Una noche donde todo parecía perdido. Los primeros compases llenaron el salón. Ricardo puso su mano en la cintura de Valentina, justo donde el arnés invisible distribuía el peso del vestido. Valentina se inclinó hacia él, apoyándose en su pecho, como si buscara refugio, y empezaron a bailar. No fue un vals perfecto, no fue un vals de competencia, fue algo mejor, fue algo que trascendió lo técnico, fue un vals de amor. Valentina giraba, el vestido se movía con ella, las capas de tul volaban en círculos como un remolino de sueños, los cristales atrapaban la luz y creaban constelaciones en el techo del salón, transformando el lugar en un cielo estrellado, y Valentina reía, reía como no había reído en meses, reía porque estaba bailando, reía porque lo imposible se había hecho posible, reía porque una mujer que limpiaba casas le había dado lo que 4 diseñadores no pudieron. El vals duró 4 minutos, 4 minutos de giros, 4 minutos de música, 4 minutos de un padre redescubriendo a su hija, 4 minutos de 200 personas conteniendo las lágrimas. Cuando la última nota sonó, el salón explotó en aplausos. No fueron aplausos educados, fueron aplausos de pie, estruendosos, fueron gritos de júbilo, fueron lágrimas que ya nadie trataba de contener.
un río de emociones desbordadas. Y en medio de todo ese ruido, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia el micrófono del DJ, pidió silencio con un gesto de su cabeza, y cuando el salón se cayó, habló. Hace 6 meses, 4 diseñadores me dijeron que era imposible, que no se podía hacer un vestido para alguien como yo, que nunca bailaría mi vals. Hizo una pausa. Buscó con la mirada entre los invitados, hasta encontrar a la persona que realmente importaba. Pero había una persona que no estuvo de acuerdo. Una persona que trabaja en nuestra casa. Una persona que nadie ve, pero que lo ve todo. Una persona que gastó sus propios varos, durmió 3 horas por noche durante 4 meses y me hizo el vestido más hermoso del mundo. Valentina encontró a Guadalupe en la mesa de empleados al fondo del salón. Guadalupe estaba llorando a mares. «Lupe», dijo Valentina, usando el apodo cariñoso que había empezado a usar en los últimos meses. «Ven acá». Guadalupe no se movió. Estaba paralizada por la emoción, pero las personas a su alrededor la empujaron gentilmente hacia el frente, animándola. Y cuando llegó junto a Valentina, las 200 personas en el salón volvieron a aplaudir. Esta vez, el aplauso era para ella. Valentina tomó el micrófono de nuevo. 4 diseñadores dijeron, «Imposible». Una trabajadora del hogar dijo, «Bailarás». Hoy bailo gracias a ella. El silencio que siguió fue sagrado, y entonces Patricia Castellanos se levantó de su mesa, caminó hacia Guadalupe y frente a 200 invitados hizo un anuncio. «Guadalupe Hernández ya no trabaja como señora de la limpieza en mi casa. A partir de hoy es la directora de diseño de una nueva fundación que estoy creando. Se llama Fundación Vestidos Sin Límites. Y su misión es hacer exactamente lo que ella hizo por mi hija, crear vestidos de 15 años adaptados para niñas con discapacidad que no pueden pagar diseñadores profesionales». El salón explotó nuevamente, con más fuerza que antes. Esa noche, Valentina bailó 3 valses más, uno con su abuelo, uno con su mejor amiga, en una versión modificada donde ambas giraban juntas, y uno, el último, con Guadalupe. Fue un vals corto, solo 2 minutos. Guadalupe no sabía bailar formalmente, pero en esos 2 minutos, 2 mujeres que se habían encontrado en la oscuridad de una noche de llanto, bailaron juntas bajo las luces de una quinceañera. Cuando terminó, Valentina le susurró algo al oído a Guadalupe. «Gracias por devolverme el sueño, mamá Lupe». Guadalupe lloró el resto de la noche, pero fueron las lágrimas más felices de su vida. Han pasado 3 años desde esa quinceañera. Valentina tiene 17 años ahora. Estudia diseño de moda en la Universidad Iberoamericana. Es la única estudiante sin brazos en la historia del programa. Diseña con los pies, igual que escribía y pintaba de niña. Su proyecto de tesis es una línea completa de ropa adaptativa para personas con discapacidad de extremidades superiores. Los profesores dicen que su trabajo es revolucionario. Los estudiantes dicen que es inspirador. Pero Valentina solo dice que está siguiendo los pasos de su maestra. Guadalupe tiene 55 años ahora. Ya no limpia casas. Es la directora de diseño de la Fundación Vestidos Sin Límites, con un salario 5 veces mayor al que ganaba como trabajadora del hogar. En 3 años, la fundación ha creado 517 vestidos adaptados para niñas con diferentes discapacidades en todo México. Cada vestido es diseñado personalmente por Guadalupe. Cada vestido usa alguna versión del arnés invisible que ella inventó hace 15 años para su hija Lupita. Cada vestido permite que una niña baile sus 15 años, cuando todos le dijeron que era imposible. El vestido original de Valentina está ahora en el Museo de Diseño Inclusivo de la Ciudad de México. Junto a él hay una placa que dice, diseñado por Guadalupe Hernández.
costurera, madre, visionaria. Patricia Castellanos redujo sus horas de trabajo de 14 a 8 diarias. Contrató un coseo para manejar las operaciones diarias de sus tiendas de ropa. Pasa las tardes con Valentina, algo que no había hecho desde que su hija era bebé. La fundación ha recibido donaciones por más de 2 millones de pesos. Empresas de todo México patrocinan vestidos individuales. Universidades envían estudiantes de diseño a aprender las técnicas de Guadalupe. El gobierno ha reconocido el programa como ejemplo de inclusión social, pero lo que más impacta no son los números ni los reconocimientos. Lo que más impacta son las cartas. Cada semana llegan al menos 5 cartas a la fundación, cartas de niñas que bailaron su 15 años gracias a un vestido de Guadalupe, cartas de madres que vieron a sus hijas girar cuando los médicos dijeron que nunca lo harían, cartas de familias que encontraron esperanza donde solo había desesperación. Una carta en particular llegó hace 6 meses. Era de una niña de 13 años en Chiapas que nació sin un brazo. Su madre era trabajadora del hogar. No tenían plata para diseñadores profesionales. Ni siquiera tenían varos para una fiesta grande. Pero la fundación les envió un vestido rosa, como el de Valentina. Un vestido con un arnés adaptado a su cuerpo específico. Un vestido que le permitiría bailar. La niña escribió: antes pensaba que las personas como yo no podíamos tener 15 años normales. Ahora sé que no hay nada normal. Solo hay personas que encuentran formas de hacer lo que otros dicen que es imposible. Guadalupe enmarcó esa carta. Está colgada en su oficina, junto a una foto de Lupita y una foto de Valentina. 2 hijas. Una biológica que se fue demasiado pronto. Una del corazón que llegó cuando más la necesitaba. Hay una última cosa que necesitas saber. El día que Valentina cumplió 18 años, Guadalupe le regaló algo especial. Era una caja vieja de madera con las iniciales LH grabadas en la tapa. Dentro había un vestido pequeño, un vestido blanco de primera comunión, un vestido con un sistema de arneses invisible, que era el ancestro del vestido rosa de quinceañera. Era el vestido de Lupita. Valentina lo miró durante un largo momento. Después miró a Guadalupe. «Quiero que lo dones a la fundación», dijo Guadalupe con la voz quebrada. «Quiero que esté junto a tu vestido en el museo. Quiero que el mundo sepa que los milagros no empiezan de la nada, empiezan de otras historias, de otros dolores, de otros amores». Valentina asintió, pero antes de cerrar la caja, sacó algo más que estaba escondido debajo del vestido. Era una fotografía. En la fotografía, una niña de 11 años con parálisis cerebral sonreía a la cámara. Estaba usando el vestido blanco. Estaba sentada en una silla de ruedas decorada con flores. Y a su lado, una Guadalupe más joven la abrazaba con todo el amor del mundo. «Esta es Lupita», dijo Valentina, «la niña que nunca conocí, pero que me enseñó a bailar». Guadalupe lloró, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de pérdida, eran lágrimas de legado, lágrimas de saber que el amor de una madre hacia una hija nunca muere. Solo encuentra nuevas formas de manifestarse. Y ahora, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. En tu vida, hay personas que limpian tu casa, que atienden tu tienda, que manejan tu taxi, que preparan tu comida, personas que ves todos los días, pero nunca realmente miras, personas que tienen historias, talentos, dolores y sueños que nunca conocerás, porque nunca preguntas. ¿Cuántas de esas personas podrían hacer lo imposible si alguien les diera la oportunidad? ¿Cuántas Guadalupes hay en tu mundo, esperando que alguien vea más allá del uniforme? ¿Cuántos sueños están muriendo porque asumimos que ciertas personas no pueden cumplirlos? No tengo las respuestas, pero sé algo con certeza. En algún lugar de México, esta noche,
Hay una niña llorando porque cree que su sueño es imposible, y en algún lugar cerca de ella hay una mujer con manos trabajadoras y un corazón enorme que podría hacer ese sueño realidad. La pregunta es si alguien les dará la oportunidad de encontrarse. 4 diseñadores dijeron imposible. Una empleada dijo bailarás. A veces los milagros no vienen de los expertos, vienen de las personas que nadie ve, pero que lo ven todo. Y cuando Valentina baila ahora, en cualquier evento, en cualquier lugar, siempre dedica el primer giro a 2 personas. A Lupita, la niña que nunca conoció, pero cuyo vestido le enseñó a volar, y a Mamá Lupe, la mujer que limpiaba casas, pero que cosía sueños, porque al final, eso es lo que Guadalupe hizo. No cosió un vestido, cosió un sueño, puntada por puntada, noche por noche, lágrima por lágrima. Y ese sueño ahora vive en 517 niñas en todo México. 517 niñas que bailan, porque una mujer con una máquina de coser de 1972 les dijo las mismas palabras que le dijo a Valentina aquella noche de febrero. Bailarás en tus 15 años, mija, te lo prometo. Y las promesas de las madres, aunque no sean de sangre, se cumplen, siempre se cumplen. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que pasó hace apenas 2 meses y que demuestra que esta historia sigue escribiéndose. La Fundación Vestidos Sin Límites recibió una llamada de un hospital en Oaxaca, el mismo estado donde nació Guadalupe hace más de medio siglo. El director de oncología pediátrica tenía una petición especial. Había una niña de 13 años llamada Marisol. Estaba en tratamiento contra leucemia. Había perdido todo su cabello, había perdido mucho peso y había perdido, según su madre, la esperanza de vivir. Pero Marisol tenía un sueño, el mismo sueño que había tenido Valentina, el mismo sueño que había tenido Lupita. Quería bailar sus 15 años. El problema era que Marisol no sabía si llegaría a cumplir 15 años. El doctor le dio a la familia una opción. Podían esperar hasta que cumpliera 15, si es que llegaba. O podían celebrar ahora, con 13 años, una quinceañera anticipada, una celebración de la vida mientras todavía la tenía. La familia no tenía lana, el tratamiento había consumido todos sus ahorros. No tenían para un vestido, no tenían para una fiesta, apenas tenían para el transporte al hospital. Pero alguien en el hospital había escuchado hablar de la Fundación Vestidos Sin Límites. Alguien había visto un reportaje en televisión sobre una mujer que hacía vestidos para niñas que no podían usar vestidos normales. El director del hospital llamó a la fundación, explicó la situación, preguntó si había alguna posibilidad de ayudar. Guadalupe escuchó la historia en silencio. Cuando el director terminó de hablar, ella solo hizo una pregunta. ¿Cuál es la canción favorita de Marisol para el vals? El doctor no supo responder, pero prometió averiguarlo. Al día siguiente, el doctor llamó de nuevo. La canción era Libre, de Soledad Pastorutti, una canción argentina sobre la libertad, una canción que Marisol había escuchado en el hospital y que, según ella, la hacía sentir que todavía podía volar. Guadalupe colgó el teléfono, miró a Valentina, que ahora trabajaba con ella en la fundación como diseñadora asistente, y le dijo algo que cambiaría los próximos 30 días de sus vidas. Vamos a Oaxaca, mija. Vamos a hacer volar a una niña. 30 días. Eso fue todo el tiempo que tuvieron. Guadalupe y Valentina viajaron a Oaxaca con 3 maletas. Una tenía herramientas de costura. Otra tenía telas de todos los colores que Marisol pudiera imaginar. Y la tercera tenía algo que ningún diseñador profesional habría pensado llevar. Tenía fotografías. Fotografías de Lupita con su vestido de primera comunión. Fotografías de Valentina, bailando, su vals. Fotografías de las 517 niñas.
que habían recibido vestidos de la fundación en los últimos 3 años. Guadalupe sabía algo que los doctores no sabían. Sabía que a veces, para curar el cuerpo, primero hay que curar el alma. Y el alma de Marisol necesitaba ver que no estaba sola, que había otras niñas, que habían enfrentado lo imposible, que había esperanza, más allá del tratamiento. El primer día en Oaxaca, Guadalupe no tocó una aguja. Solo habló con Marisol, le contó sobre Lupita, le contó sobre la parálisis cerebral, le contó sobre el vestido blanco de primera comunión, le contó sobre el día que Lupita giró una sola vez y sonrió como si el mundo entero le perteneciera, y le contó sobre el día que Lupita murió. No fue una conversación fácil, no fue una conversación que un diseñador normal tendría con una cliente, pero Guadalupe no era un diseñador normal. Guadalupe era una madre que había perdido una hija y sabía que Marisol, en lo más profundo de su corazón, tenía miedo de que su madre la perdiera a ella. Marisol lloró mientras escuchaba la historia de Lupita, pero después de llorar, hizo algo que no había hecho en semanas. Según su madre, sonrió y preguntó, ¿de qué color sería su vestido? El vestido de Marisol fue diferente a todos los anteriores. No era rosa, como el de Valentina. Marisol había elegido un color que Guadalupe nunca había usado antes. Amarillo, amarillo como el sol, amarillo como la esperanza, amarillo como la vida que Marisol todavía tenía y que estaba decidida a celebrar. El corpiño tenía que ser especial. Marisol tenía un catéter en el pecho para la quimioterapia. El vestido tenía que esconderlo, pero también permitir acceso en caso de emergencia. Guadalupe pasó 3 noches diseñando un sistema de paneles removibles que se veían completamente normales, pero que podían abrirse en segundos si los doctores lo necesitaban. La falda también era especial. Marisol estaba débil, no podía cargar mucho peso. Guadalupe usó un tul ultraligero que había encontrado en una tienda especializada en vestidos de ballet. El vestido completo pesaba menos de 2 kilogramos. Una niña agotada por la quimioterapia. Podía usarlo sin sentir que cargaba el mundo sobre sus hombros. Pero el detalle más especial estaba escondido en el interior del vestido. Guadalupe había bordado, con hilo dorado, que solo se veía cuando el vestido se movía de cierta forma. Las palabras que Marisol más necesitaba escuchar: estás viva, estás bailando, estás volando. El día de la quinceañera anticipada de Marisol llegó un sábado de octubre. No fue en un salón de eventos elegante, fue en el jardín del hospital, transformado por voluntarios en un pequeño paraíso. No había 200 invitados, había 47. Los doctores, enfermeras, otros pacientes, familiares cercanos y un pequeño grupo de personas que Marisol nunca había visto, pero que habían viajado desde Guadalajara solo para estar ahí. Valentina estaba entre ellos, Patricia también, y Guadalupe, por supuesto, estaba en primera fila. Cuando Marisol bajó las escaleras del hospital con su vestido amarillo, pasó algo que nadie esperaba. Los otros niños del pabellón de oncología, los que estaban demasiado enfermos para asistir a la fiesta, habían encontrado la manera de ver la escena. Estaban asomados en las ventanas del 3er piso, algunos en sillas de ruedas, algunos sostenidos por enfermeras, algunos con máscaras de oxígeno, y cuando vieron a Marisol bailar, empezaron a aplaudir. El sonido de esos aplausos, débiles, irregulares, llenos de esperanza desesperada, llenó el jardín como una sinfonía. El vals de Marisol duró 3 minutos y 40 segundos. Lo bailó con su padre, un carpintero que trabajaba 12 horas al día para pagar el tratamiento de su hija. El padre lloró durante todo el vals, pero no soltó a su hija, ni un segundo. Y cuando terminaron de bailar, Marisol hizo algo que nadie olvidará jamás.
Levantó la vista hacia las ventanas del tercer piso, hacia los niños enfermos que la miraban, hacia los niños que probablemente nunca tendrían su propia quinceañera, y les lanzó un beso amarillo, como su vestido, un beso que decía: si yo puedo bailar, ustedes también pueden. Si yo puedo vivir, ustedes también pueden. Si yo puedo volar, ustedes también pueden. 3 meses después de esa quinceañera, Marisol recibió noticias. El cáncer estaba en remisión. Los doctores no podían explicarlo completamente. La quimioterapia había funcionado, por supuesto, pero había algo más, algo que las pruebas médicas no podían medir. La madre de Marisol lo describió así: después de la quinceañera, mi hija empezó a pelear. Antes solo sobrevivía. Después empezó a pelear por vivir. Guadalupe recibió la noticia mientras cosía el vestido número 543 de la fundación. Cuando leyó el mensaje, dejó la aguja sobre la mesa y lloró. Valentina entró al taller y la encontró llorando. Pensó que algo malo había pasado, pero Guadalupe la miró con ojos brillantes y le mostró el teléfono. Está en remisión, mija. Marisol está en remisión. Valentina abrazó a Guadalupe y las dos lloraron juntas, porque eso es lo que hace esta fundación. No solo hace vestidos, hace milagros pequeños, hace esperanza visible, hace que niñas que creen que van a morir empiecen a creer que van a vivir. Hoy, mientras escuchas esta historia, hay una niña en algún lugar de México esperando un vestido. Tal vez tiene una discapacidad física, tal vez tiene una enfermedad terminal, tal vez simplemente es de una familia tan pobre que nunca pensó que podría tener una quinceañera. Pero Guadalupe está en su taller, con su máquina de coser de 1972, con sus manos arrugadas por décadas de trabajo, con su corazón lleno de historias de niñas que bailaron cuando todos dijeron que era imposible. Y está cosiendo, puntada por puntada, sueño por sueño, milagro por milagro. La pregunta no es si Guadalupe puede seguir haciendo vestidos. Tiene 55 años, sus manos a veces tiemblan, sus ojos ya no ven tan bien como antes, pero sigue cosiendo. La pregunta es: ¿cuántas Guadalupes hay en el mundo que nunca encontrarán su Valentina? ¿Cuántas personas con talentos extraordinarios están escondidas detrás de uniformes de limpieza, detrás de trabajos invisibles, detrás de vidas que nadie mira 2 veces? ¿Cuántos sueños están esperando que alguien pregunte: ¿cuál es tu canción favorita para el vals? Sé que esta historia fue larga, sé que te tomó tiempo escucharla, pero quiero que recuerdes algo. Cada día, en cada casa, en cada oficina, en cada hospital, hay personas invisibles, haciendo trabajos invisibles, personas que nadie ve, personas cuyas historias nadie conoce. Y algunas de esas personas pueden hacer milagros. Solo necesitan que alguien les dé la oportunidad. Valentina fue esa oportunidad de oro para Guadalupe, esa ventana que tanto había esperado. Marisol fue otra oportunidad, un nuevo amanecer. Y cada una de las 543 niñas que han recibido vestidos de la fundación, fueron 543 oportunidades más. Cada vestido, una nueva esperanza. Pero la pregunta final es para ti. Sí, para ti. ¿Hay alguien en tu vida a quien nunca has mirado realmente? ¿Alguien cuya historia, cuya lucha desconoces? ¿Alguien que podría lograr lo imposible si tan solo alguien creyera en él o en ella? Si le dieran una manita, ¿vas a seguir de largo con la mirada fija en el suelo o vas a detenerte y preguntar? ¿Vas a abrir tu corazón? Guadalupe esperó 52 años, 52 años, para que alguien la viera de verdad, para que alguien reconociera su valor. 52 años limpiando casas, cosiendo en secreto, guardando su talento como un tesoro,
un tesoro que aparentemente nadie quería. Hasta que una noche de febrero, una niña sin brazos le abrió la puerta, le mostró el camino y todo cambió. 4 diseñadores dijeron, imposible, es una locura. Una señora de la limpieza dijo, bailarás, te lo juro. Y 543 niñas después, esa trabajadora del hogar sigue diciendo lo mismo, con la misma pasión. Bailarás, mija, te lo prometo, con todo mi corazón, y las promesas de las madres, aunque no sean de sangre, se cumplen, tienen una fuerza especial, siempre se cumplen, siempre.